Hola, les doy la bienvenida a una nueva edición de Nexos. Esta es una producción de 15 UCR. Desde 2003 promovemos una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Les saludamos desde la Universidad de Costa Rica, Eric Chinchilla y María Fernanda Jiménez. En la edición de hoy abordaremos varios de los desafíos que supone para Costa Rica el envejecimiento acelerado de su población y la inversión de la pirámide poblacional. Para comenzar, iremos hasta la Asamblea Legislativa para contarles sobre la presentación de un proyecto de ley que pretende poner en valor las labores de cuidado. La principal necesidad, la primera es legitimación. Que las familias costarricenses sepamos que contratar una persona cuidadora de adulto mayor es una ocupación y la persona que tiene este título técnico profesional es un profesional de los cuidados como cualquier otra disciplina que vos vayas a contratar para los cuidados. La segunda necesidad es la formación técnica, ¿verdad? Muchos cuidadores fueron creados como figura ocupacional en otras disciplinas profesionales. Entonces también otra de las necesidades es educar a las familias en cuanto al rol específico de las personas cuidadoras de adultos mayores. Una persona empírica, yo fui empírico, están acostumbrados solamente a la manera biológica. ¿Qué es la manera biológica? Solamente el baño, alimentación, caminata. En cambio, que si una persona ya hace la diferencia, es un técnico, nosotros lo que hacemos es, nos basamos en los pilares de la gerontología, conocemos a fondo la gerontología y nos vamos directamente. Nuestra labor de cuidado es hacer más lento el deterioro físico y cognitivo de la persona adulta mayor, hacer una vejez activa. Necesitamos hacerlo todo de una manera profesional, no es simplemente el que si tenemos vocación o tenemos amor por lo que hacemos, simplemente hacerlo, es que necesitamos esa misma capacitación para salir adelante. Nosotros nos enfocamos en la persona, en gustos y preferencias de cada uno de las personas que cuidamos, que en este caso estamos hablando de adultos mayores, y con eso nosotros trabajamos bajo 4 pilares que nos enseñan académicamente, que es el psicológico, el social, el espiritual y el biológico. Entonces, al conocer al adulto mayor como un todo, eso nos da una facilidad impresionante para verlos como una persona única y exclusiva y trabajar con ellos en base de gustos y preferencias. Ok, hay una diferencia bastante grande y es muy marcada. Un cuidador gerontológico debe de estar centrado en la persona adulta mayor al 100%. Es algo que un enfermero o enfermera no puede hacer porque tiene varios pacientes y eso es algo que demarca una gran diferencia. Nosotros con esto vamos a poder sentar un precedente, vamos a marcar la necesidad de que se nos reconozca como cuidadores gerontológicos, que se nos pueda valer nuestro trabajo de una forma integral. Creo que sería de gran beneficio tanto para los cuidadores como para las personas adultas mayores y sus familias. De eso se trata, de un beneficio mutuo. En el caso de nosotros como cuidadores gerontológicos no tenemos ninguna figura, no estamos reconocidos por nada, entonces eso nos llevaría un poco de legalidad, nos daría una legalidad. Nosotros tenemos que llegar a un hogar a marcar la diferencia como técnicos. Lo primero que hacemos es directamente hablar con la persona adulta mayor, entablar una confianza y hacer un plan gerontológico de acuerdo a sus gustos y preferencias. Y educar a los familiares que sepan que nosotros no somos empleados de nadie. Nosotros somos técnicos en los cuales tienen que respetarnos nuestro criterio. En algunos países sí existe la figura del cuidador gerontológico, ¿verdad? Que es lo que estamos nosotros formalizando ahorita. Porque acá en Costa Rica lo que tenemos es asistentes de pacientes que son creados por enfermería. Nosotros somos formados y creados por gerontología. La orientación a las familias es acudan a los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen un llamado para vincularse directamente con el tema de los cuidados y específicamente de las personas adultas mayores. Tenemos una red progresiva de cuidado que dentro de sus subproyectos, porque tiene más de 17 subproyectos a su haber, tiene el de cuidador. Entonces, desde allí podría vincularse la familia con la red de cuidado
que le corresponda de su área de atracción para ver si tienen o no tienen habilitado el proyecto de cuidador. Más adelante volveremos al edificio del plenario para seguir abordando el tema de las personas cuidadoras y de los cambios que son necesarios en la legislación para que estas personas cuenten con condiciones de vida digna y para evitar situaciones de exclusión social y económica, así como situaciones de salud, como podría ser el síndrome del cuidador quemado. Pero eso será al volver de nuestra primera pausa. Eso sí, antes del corte, una persona sorda nos enseña una nueva palabra en lesco. Enagua. Estamos de regreso en Nexos, el programa de la inclusión. Les recuerdo que puede ser parte de nuestra comunidad virtual. Siga los espacios del programa en las redes sociales. Aparece como Nexos UCR en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y ahora volvemos al Congreso de la República para conversar con el diputado Antonio Ortega sobre la propuesta que él hace en la corriente legislativa para el reconocimiento de las labores de cuidado. Nos encontramos en la Asamblea Legislativa en compañía del diputado Antonio Ortega del Frente Amplio y estaremos conversando sobre esta propuesta de ley que pretende agregar 2 artículos a la ley 10.192, que es la de la creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y adultas mayores en situación de dependencia, y estaremos conversando sobre las intenciones que tiene este proyecto de ley. Muchas gracias, don Antonio, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio, bienvenidas y bienvenidos siempre aquí a la Asamblea Legislativa. Don Antonio, esta propuesta de ley pretende agregar algunos párrafos a esta ley ya preexistente del 28 de abril del 2022 y lo que se pretende es la creación del Día Nacional de la Persona Cuidadora, ¿verdad?, que sería el 5 de noviembre, y formalizar de alguna manera la labor de las personas cuidadoras mediante un certificado o carnet que emitiría el Ministerio de Salud. ¿Qué busca realmente o qué cree usted que mejoraría en la labor de las personas cuidadoras el tener un día nacional y el contar con un certificado regulado por el Ministerio de Salud? Sí, además el proyecto de ley pretende la inclusión en el Código de Trabajo de estas personas cuidadoras. Entonces, para responderle, le diría en primer lugar que se lucha contra invisibilizar a estas personas, ¿verdad? En primer lugar, que están invisibilizadas. En segundo lugar, darles el reconocimiento dentro del mundo laboral en Costa Rica y reconocimiento también en lo que ellos aportan para la economía y para el desarrollo social y democrático del país, que no es poca cosa y que ha estado invisibilizado. Y finalmente también es dotarles de garantías laborales, porque también al ser un sector invisibilizado, que no está reconocido, obviamente es víctima de la precarización laboral. Con la inversión de la pirámide poblacional y, ¿verdad?, de que cada vez en Costa Rica el porcentaje de población adulta mayor es más grande, es mayor, también nos surgen desafíos en el que muchas personas no pueden acceder a alguien capacitado para ejercer las labores de cuidado y terminan estas labores a cargo de principalmente mujeres de la familia, de las personas con alguna dependencia. También cómo combatir, ¿verdad?, esas 2 realidades, porque estas personas que ejercen esta labor profesional tener un certificado y demás, solventamos para aquellas personas que pueden pagar a una persona cuidadora con un técnico, ¿verdad?, con capacitación, pero un buen porcentaje de los cuidados sigue estando en manos de familiares y generando más pobreza en las familias en donde hay una persona con dependencia. Sí, lo que sucede es que como país hay que afrontarlo. Vamos a ver, para el 2050 se dice que el 31% de la población va a ser adulta mayor. Entonces, esas situaciones que usted está diciendo, que son reales y que hacen más dificultoso
la situación de los hogares, de los adultos mayores, de las personas cuidadoras, se tiene que afrontar. Entonces, para afrontarlo, en primer lugar, tenemos que darle el nivel de importancia, de visibilidad a la situación y hacer un llamado a el país, a la institucionalidad, para que se den recursos, en primer lugar, hacia la formalización de estas personas. Entiendo que un técnico, el grado mínimo dentro del técnico es una capacitación de 1 año. Tenemos todos familiares, amigas y amigos que han hecho estas tareas de cuidado, pero que normalmente no necesariamente las siguen haciendo o que las hacen, pero no recibieron capacitación. Entonces muchas veces no están completamente adecuados, además de la violación de derechos laborales que se puede dar. Con respecto al tema de los recursos, usted decía, yo creería que un país que se tiene que esperar a esta situación demográfica tiene que prepararse cada vez más para que entre los derechos de las personas adultas mayores esté tener personas cuidadoras capacitadas. Y eso obviamente se puede hacer desde diferentes vías, siempre relacionadas con temas como pensión, como seguros, pero aquí lo que nos importa, entre otras cosas, es poner el tema de discusión en el centro, porque como sociedad estamos volviendo a ver a otro lado y digamos la bola de nieve cada vez se está haciendo más grande. También, ¿qué significa a nivel de, ¿verdad? De reconocimiento para las personas que ejercen la labor de cuidado desde un punto de vista profesional o con preparación, el que exista un día que les reconozca, ¿verdad? Un día nacional, porque la gente diría, bueno, ¿a mí en qué me favorece que haya un día nacional de la persona cuidadora? Bueno, muchas veces se dice que lo que no se dice no existe. Y las personas cuidadoras le dan mucho a este país, permiten no solo cuidar, valga la redundancia, a personas, a seres humanos que han dado mucho a este país, sino que permiten que otras personas puedan salir a trabajar y puedan aportar desde diferentes espacios o a estudiar. Entonces, sin duda alguna es un reconocimiento, es una deuda que se tiene pendiente con estas personas que han aportado y aportan tantísimo, de nuevo muchísimas veces, desde la invisibilización y desde la precarización laboral. Ujú. Y para concluir, ¿cómo dotar, verdad, de presupuesto a estos proyectos y al mismo sistema nacional que ya se había creado con la ley 10.192 para que este reconocimiento, ¿verdad? Desde el Código de Trabajo signifique también que haya presupuesto para contratar a estas personas, ¿verdad? Que se estarían capacitando y que estarían recibiendo un certificado. Sí, yo creo que el aporte económico que hacen, que dan las personas cuidadoras al país, directa o indirectamente, ya está, o sea, ya se da. Para que una familia o para que un señor y una señora puedan salir a trabajar eh, y no quedarse necesariamente cuidando a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, ahí ese aporte que están dando ya se le está dando al país. Hace poco el INAMO, hace unos años, logró por medio del Banco Central hacer cuentas satélites y poder ponerle un número al trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar. Y ese número representaba un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto. Sin temor a equivocarme, diría que si cuantificamos, le ponemos número a lo que significa ese trabajo de las personas cuidadoras, que a veces no se paga, muchísimas veces no se paga, estaríamos hablando también de un porcentaje o de una parte importante del Producto Interno Bruto. Con esto le respondo, el país tiene que afrontar eso, el país tiene que afrontarlo. Es evidente que si este grado o estas personas logran profesionalizarse y logran además tener una remuneración, por eso ganamos todos. Ganan las personas que están siendo cuidadas por una persona capacitada, pero también gana la persona y gana también el gremio, porque conversando con las personas lo que nos encontramos
es que hay un abandono o una invisibilización a lo que ellos hacen. Y ellos mismos han tenido, vamos a ver, que descubrir que ese trabajo que han hecho siempre existe en otros países, está catalogado en otros países, tiene remuneraciones y derechos en otros países, y eso es lo que necesitamos ahorita. Digamos que si a alguien no le interesa el tema porque no tiene la sensibilidad, digamos, le debería interesar al menos por el tema demográfico en Costa Rica. Es decir, este es un tema que tenemos que atender independientemente si sentimos sensibilidad o no. Uno esperaría que todos sintamos sensibilidad por lo que pasan estas personas, pero este es un tema nacional porque nos estamos yendo y cada vez avanzamos más a un envejecimiento de nuestra población y una tasa de natalidad que va decreciendo. Entonces este es un tema que se tiene que abordar, y ningún tema se puede abordar sin poner en el centro los derechos laborales, la dignidad de las personas. Le agradecemos muchísimo a Antonio que nos haya dado este espacio para conversar sobre este proyecto, y le daremos seguimiento del programa. Le invitamos a ustedes a estar pendientes también de Nexos para saber cuál es el desarrollo de este proyecto de ley en el plenario. Seguiremos de cerca todo lo relacionado con este proyecto de ley. Acompáñenos en cada edición semanal de Nexos para que se pueda mantener al día con este tema y con todo lo relacionado a los derechos humanos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Puede sintonizar el programa en la señal televisiva de 15 UCR y en el sitio web www.15.ucr.ac.cr. Pronto estaremos de regreso. El Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica presentó su tercer informe sobre la situación de las personas adultas mayores en el país. Uno de los datos más preocupantes que se desprenden de este estudio es el aumento en los casos de abandono de las personas en su etapa de vejez. Sí, en el marco del Observatorio del Envejecimiento, que es un proyecto conjunto entre la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, estamos investigando la situación de la persona adulta mayor. Hemos elaborado 3 informes. Para la elaboración de estos 3 informes, el observatorio se ha basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, así como de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para su tercer informe, se agregaron datos de organizaciones e instituciones vinculadas a la atención de la población adulta mayor. Otro de los aspectos diferenciales del tercer informe fue la elaboración de entrevistas para contar con información cualitativa. Uno de los datos más alarmantes que arroja el tercer informe se refiere al aumento en los casos de abandono en centros médicos. En el 2014 se reportaron 9 casos de abandono de personas adultas mayores en hospitales, y para el año 2022 esta cifra ascendió a 89. En cierta medida, este aumento en los casos de abandono podría deberse al envejecimiento poblacional, pero revela una problemática social que se debe atender. Sí, lo que se encuentra en las investigaciones ya de esos aspectos cualitativos de calidad de vida es que la persona adulta mayor se convierte en una carga para el disfrute de las vacaciones, porque significa que tengo que llevármela al hotel donde yo voy a estar y ya no la puedo dejar ahí abandonada porque resulta muy evidente. Entonces, ¿qué es una opción? Si yo no tengo suficientes recursos para pagar uno de estos centros de atención costosos, en donde prácticamente es un hotel, en donde le dan atención de salud, hay personal los 24 horas, los 7 días de la semana, y que entonces yo me voy de vacaciones y dejo a mi madre o padre en esos centros
pero es muy poca la población que tiene esas condiciones. Entonces, encuentro una opción, el lograr que las internen en algún hospital para que curen sus problemas de salud, pero en muchos casos lo que se ha detectado es que cuando regresan de vacaciones sienten desde esa perspectiva un alivio, ya no tengo a alguien en mi casa que cuidar, ya no es una carga esa persona adulta mayor, olvidémosla en el hospital. De los 89 casos de abandono de personas adultas mayores en hospitales reportados durante el año 2022, el 71% correspondía a hombres adultos mayores. Según Carlos Murillo, esto puede responder a que la esperanza de vida en los hombres costarricenses es mayor que la de las mujeres, pero también a aspectos culturales. Por una cuestión cultural, todavía cuando es una mujer adulta mayor que ha vivido toda su vida en la casa, cocinando, dando toda la atención en el servicio doméstico, lo siguen practicando. En cambio, el hombre que ha estado acostumbrado a laborar fuera de la casa se convierte en una carga todavía mayor, porque no se le ve qué utilidad tiene de ir a cocinar como lo hacen las madres adultas mayores, que sí han tenido esa práctica a lo largo de su vida laboral. Entonces, hay muchos aspectos en la problemática de las personas adultas mayores que hay que entender y que pasaban invisibilizados porque estuvieron como un dato, como una cifra estadística de cuántos pensionados, cuántos adultos mayores, y ahora se está yendo más allá del dato para entender cuál es esa calidad de vida y situación que viven las personas adultas mayores. Sin duda, el aporte del Observatorio del Envejecimiento de la UCR es importantísimo para mantenernos informadas sobre la situación de las personas mayores, para la toma de decisiones en política pública y también a nivel individual para procurar procesos de envejecimiento activos y saludables. Ahora cambiamos de tema. Nuestra estrella del mes es una de las figuras más importantes de la televisión y para las familias latinoamericanas una compañía de los sábados durante décadas. Ahora sigue comunicando, pero desde las redes sociales. De seguro les suena familiar. ¡Don Francisco! Se les hace conocida esta presentación. Señoras y señores, tomen asiento, tenemos un buen programa para que se diviertan todos ustedes los que están aquí presentes. Él es Mario Luis Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, presentador de televisión chileno, nacido en 1940. Desde pequeño, su carisma se hizo notar y fue el designado para animar las fiestas de su comunidad. A sus 21 años y mientras estudiaba confección de vestuario en Estados Unidos, descubrió su amor por el mundo de la televisión. Esta industria apenas daba sus primeros pasos en Chile, pero a su regreso, Don Francisco no se rindió hasta recibir un trabajo en el programa Show Dominical, el cual 3 años más tarde se convertiría en el famosísimo programa Sábado Gigante, que por supuesto y a petición del público, Don Francisco presentaba. El ambiente tan entretenido y particular hizo que Sábado Gigante estuviera 53 años al aire, llegando a alrededor de 100 millones de personas en 43 países distintos y convirtiéndose en uno de los programas más duraderos. No es de extrañar que Don Francisco se ganara el reconocimiento del público como el presentador internacional más carismático y popular de la televisión en las Américas. Con más de 6 décadas de carrera en el mundo del entretenimiento, Mario Luis también es reconocido por desarrollar en Chile el formato televisivo de la Teletón, siendo esta la primera edición en desarrollarse en Iberoamérica. Sin duda, Don Francisco no es solo un personaje reconocido, es un pionero del formato televisivo y famoso por construir una relación cercana entre el presentador y sus espectadores.
De esta manera llegamos al final de la edición de hoy de Nexos. Eso sí, le invitamos a contarnos en las redes sociales qué temas le interesa que abordemos acá en el programa. Creemos que es posible una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores si entre todas y todos aportamos, reflexionamos sobre nuestros privilegios y exigimos equidad en todos los espacios en los que nos desenvolvemos. Nos encontramos la próxima semana con una nueva edición de Nexos. Promovemos la inclusión haciendo televisión con sentido. Que estén muy bien. Feliz semana.